Hola con todos, en este infovideo presentaremos la medición de voltaje y corriente en circuitos de corriente alterna. Esta práctica fue realizada en la semana número 8, el día martes 10 de diciembre del 2024. Los integrantes para este infovideo son Kevin Aldaz y Jordan Arevalo del Laboratorio de Electricidad GR1. Efecto del cambio de frecuencia en impedancias y corrientes de un circuito. La frecuencia es un factor clave en circuitos de corriente alterna. Cuando hablamos de circuitos de corrientes alternas, CA, la frecuencia juega un papel fundamental en la forma en la que los componentes del circuito interactúan entre sí. Esta interacción se manifiesta principalmente en las impedancias y en la corriente que circula por el circuito. ¿Cómo afecta la frecuencia a la impedancia? Los inductores. En el inductor, la impedancia reactiva inductiva aumenta proporcionalmente a la frecuencia. En los capacitores, la impedancia reactiva capacitiva disminuye inversamente proporcional a la frecuencia. En circuitos RL, en un circuito con una resistencia y una inductancia, al aumentar la frecuencia, la reactancia inductiva aumenta. En circuitos RC, en un circuito con una resistencia y una capacitancia, al aumentar la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye. En circuitos con resistencia, inductancia y capacitancia, la frecuencia provoca resonancia, un fenómeno en el cual la impedancia es mínima y la corriente máxima es a una frecuencia específica. Cuando en un circuito eléctrico se tiene tanto reactancia capacitiva como inductiva de la misma magnitud, se produce un fenómeno conocido como resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es una condición en la que la reactancia inductiva XL y la reactancia capacitiva XC se cancelan mutuamente, dejando solo la resistencia en el circuito, donde matemáticamente ocurre que las dos son iguales. En otras palabras, la oposición al flujo de la corriente alterna que ofrecen los inductores y los capacitores se anula, permitiendo que la corriente fluya con mayor facilidad. Conclusión. El cambio de frecuencias de un circuito de corriente alterna tiene un impacto directo y significativo en la forma en que los componentes, como inductores y capacitores, interactúan con la corriente eléctrica. Esta interacción se manifiesta a través de la impedancia, que representa la oposición total al flujo de la corriente. Recomendación. Para una comprensión más profunda de este tema y su aplicación en la práctica, se recomienda estudio de diagramas de Bode. Estos gráficos permiten visualizar de manera clara cómo varía la impedancia en función de la frecuencia para los diferentes componentes y combinaciones de ellos. Gracias por su atención prestada en este infovideo.